A ver, ¿y si la clave del éxito empresarial no estuviera realmente en una cuenta bancaria, sino en nuestra propia mente? Hoy vamos a analizar una idea que, la verdad, lo cambia todo. La idea de que la verdadera riqueza no arranca con capital, sino con algo mucho más profundo, un plan interno. Y vamos a empezar por aquí, por una idea que choca de frente con la lógica empresarial de siempre. Es una premisa casi filosófica, pero que le da la vuelta por completo a cómo entendemos de dónde sale la riqueza. Pensemos en esto un momento, de verdad. Cada producto que usamos, cada servicio, cada una de esas grandes empresas que admiramos, no nacieron de un cheque, nacieron de una chispa en la mente de alguien. Y esto lo que significa es que el recurso más valioso no es algo externo, como el dinero, sino interno, la capacidad de generar una idea y, sobre todo, de creer en ella. Claro, una idea por sí sola es frágil. Para que pueda crecer necesita un entorno mental que sea el adecuado. Gestionar esa tormenta interna de dudas, de miedos, eso no es un simple ejercicio de relajación, es el primer acto de liderazgo y el más importante. Es el proceso de crear el espacio mental donde la claridad y la estrategia pueden nacer. Y aquí es donde la filosofía se topa con la cruda realidad. Tener una gran idea es fantástico cuando todo va bien, claro, pero ¿qué pasa cuando llega una tormenta económica de verdad? ¿Basta con tener una buena idea y ese liderazgo interior para aguantar una crisis real? Bueno, pues vamos a ver lo que dicen los datos. Vamos a pasar ahora a la realidad a la que se enfrenta la columna vertebral de nuestra economía global, las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que conocemos como MIPYMES. Para que entendamos la escala de lo que estamos hablando, fijaos en esta cifra. Las MIPYMES son más o menos el 90% de todas las empresas del mundo. O sea, no son una parte pequeña de la economía, es que son en gran medida la economía. Y ahora el dato que de verdad hiela la sangre. Según un informe de la OCDE, casi la mitad de estas empresas, un 45% en los países desarrollados, no lograron sobrevivir a la primera fase de la pandemia. Un golpe brutal para esa columna vertebral de la economía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue su talón de Aquiles? Pues la investigación lo deja muy claro. La falta de preparación para hacer frente a presiones económicas tan fuertes. Y esto nos devuelve a la idea de los recursos internos, pero ya no solo de las ideas, sino del conocimiento práctico. Y aquí, justo aquí, llegamos al argumento central de todo este análisis, que hay un tipo de conocimiento muy específico que no es solo una herramienta más, sino que actúa como una auténtica armadura protectora para estas empresas. Primero, vamos a definir el arma principal de esa armadura. La educación financiera no es solo saber de finanzas, es la habilidad de aplicar ese conocimiento para tomar decisiones inteligentes, efectivas en el día a día del negocio. Y el objetivo de esa armadura es precisamente la resiliencia financiera. No se trata solo de sobrevivir, sino de tener la capacidad de encajar un golpe, de recuperarse y de seguir adelante. Es la habilidad para navegar en la incertidumbre sin hundirse por el camino. Y ojo que esto no es una opinión. Es una conclusión súper sólida basada en una revisión de 48 estudios diferentes. La evidencia es clarísima. La conexión entre saber de finanzas y la capacidad de aguantar una crisis no es casualidad, está más que demostrada. Ahora, lo que es de verdad interesante en este gráfico es el matiz. El impacto de la formación no es el mismo para todo el mundo. Una formación básica en cómo gestionar la tesorería tiene un efecto enorme en las microempresas, mientras que los módulos más avanzados, por ejemplo de finanzas digitales, benefician todavía más a las empresas medianas. O sea que la formación tiene que ser específica. Y esto ilustra de una forma brillante cómo la educación financiera se dispara con la tecnología. Para las empresas que ya están usando herramientas digitales, los programas de formación financiera llegaron a duplicar sus probabilidades de conseguir crédito formal. Es un efecto multiplicador potentísimo. Vale, la conexión está clara. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Porque esto no es magia. El conocimiento se traduce en acción a través de una serie de mecanismos muy concretos, muy identificables, que son los que de verdad construyen esa resiliencia. A ver, la educación financiera funciona porque cambia el comportamiento de forma tangible. Por ejemplo, lleva a una mejor disciplina del flujo de caja, que es vital para sobrevivir día a día. Permite crear una huella digital que te abre las puertas al crédito y, algo fundamental, fomenta que las decisiones se basen en datos, no en el pánico. Son cambios prácticos que al final marcan toda la diferencia. Pero mucho cuidado, porque aquí hay una paradoja fascinante. Demasiado conocimiento sin una buena dosis de pensamiento crítico y conciencia del riesgo puede llevar a un exceso de confianza. Y esto puede hacer que una empresa asuma riesgos que no debería, debilitando su resiliencia. El conocimiento tiene que ir de la mano de la prudencia. Entonces, con toda esta información sobre la mesa, ¿cómo pasamos del análisis a la acción? Pues resulta que todos estos hallazgos se pueden transformar en un plan práctico, tanto para gobiernos como para organizaciones.
Lo que propone el estudio es este marco, que básicamente lo resume todo en un proceso de 3 pasos, muy claros y lógicos. Empiezas con la educación como insumo, que activa los mecanismos para tomar mejores decisiones, y eso, al final, produce los resultados que se buscan, la capacidad no solo de sobrevivir, sino de recuperarse y de volver a crecer. Y esto no es solo teoría, ¿eh? El marco se traduce en políticas súper concretas que se pueden medir. Hablamos de acciones como subvencionar la formación a través del móvil para que llegue a todo el mundo, o de crear incentivos fiscales para las empresas que invierten en conocimiento. Se trata de crear alianzas público-privadas para llegar a más gente, y siempre con un enfoque muy claro en la inclusión y en la igualdad de oportunidades. Y con esto cerramos el círculo, volviendo a la idea con la que empezamos. Si todo arranca con una idea y la capacidad de sobrevivir depende del conocimiento que se aplica, la pregunta final es inevitable. Quizás el capital más importante no es el que se puede contar, sino el que se cultiva, en la mente de las personas que dirigen el negocio.